el tema del primer punto, que sería el coronavirus, y tener un modelo muy claro de 4 etapas y variables clave a seguir. De hecho, voy a enriquecer el modelo con una sesión, un artículo que compartió Bill Gates hace unos 5 o 7 días, y empata mucho con el modelo que hemos venido planteando. Entonces, bueno, quiero enfatizar las variables del coronavirus. Tenemos en esencia 4 grandes variables y derivado de entender a detalle estas variables, entenderemos mucho del impacto. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos mencionado es, primero tenemos que el coronavirus empiezas a contagiar 2.8 días antes de que tengas síntomas. Esa es una forma de verlo. Luego lo que se fue descubriendo después es que más o menos entre un 30, un 50, hay quienes dicen que hasta un 80% de la población se infecta, contagia, pero jamás presenta síntomas. Es decir, están como si nada, con su vida como si nada, pero están contagiando a la gente. Entonces, estas dos son dos modalidades de contagio. Surge una nueva gráfica en un último blog que publicó Tomás Puello hace 2 o 3 días. Les recuerdo, Tomás Puello es quizá el personaje más leído respecto a la estrategia del coronavirus en Medium. Tiene millones de vistas cada uno de sus artículos y ahorita ya tiene como 5 artículos enfocados a coronavirus. Les recomiendo mucho que lo busquen. Pero bueno, él nuevamente está haciendo esto, ¿no? Esto sería presintomático, luego sintomático contagiando. Está asintomático, él lo pone como muy pequeño, probablemente no tenga la última información, pero todavía hay mucho debate en esto. Y esta nueva variable que es la variable ambiental, que es tocar objetos a donde hay un virus, ¿no? Pero se estima que es algo pequeño. Entonces es otra forma de ver cómo está surgiendo el tema del contagio. Las 4 variables que hemos visto, a mí me gusta porque enfatizar muchísimo esto, que todo mundo se sigue enfocando en, oye, es muy poca la letalidad, pero no ven que la enfermedad no se debe de comparar por letalidad, se debe de comparar por la multiplicación de estas 4 variables. Bill Gates en su artículo menciona que el caso del ébola andaba en una fatalidad del 50%, pero un RO muy cercano al 1. Entonces se contuvo muy rápido y murieron menos de 10,000 personas en el mundo. Te habla de tener una enfermedad con 100% de mortalidad, pero solo hay un contagiado en el mundo y no contagia. Bueno, pues no nos preocuparía, ¿no? Salvo esa persona. Entonces hay que entender que no podemos, es demasiado simplista el comparar a las enfermedades solo por una de sus variables. Entonces, la primera es la tasa de contagio, en el caso del coronavirus. No solo el contagio es mayor, sino a diferencia de muchísimas otras enfermedades, muchos de quienes contagian lo hacen de forma asintomática o bien lo hacen desde antes de tener síntomas. Entonces, eso hace al coronavirus particularmente peligroso. Dos, por ejemplo, acá tenemos la influenza, de 1 a 4 días presenta síntomas y empiezas a contagiar. En cambio, el coronavirus tienes 14 días. Luego, el índice de hospitalización, la influenza tiene 2% de los infectados y en el caso del coronavirus anda alrededor del 20% de los que se infectan con síntomas. Y luego ya viene la tasa de mortalidad, que es variable. Y vamos a ver por qué es variable. Entonces, acá tenemos, bueno, y también tenemos que la mortalidad no la debemos de ver como un número simplista, sino como un número que va progresando a lo largo mientras más grande es la gente. Cabe destacar, ayer en la noche encontré unas estadísticas y la mayor cantidad de muertes en México están sucediendo entre los 40 y los 70 años de edad y está prácticamente parejo el número de muertes por temas de comorbilidad, por diabetes, hipertensión, etc. Entonces, esta gráfica, incluso que se ha popularizado mucho, también variaría según las circunstancias de la población. La población asiática en general es delgada,
come más sano que lo que comemos en México, ¿no? Entonces, siempre hay que entender que estas variables son variables y van a variar en función del contexto. Lo único que es constante es el periodo de incubación. Entonces, recordando, el RO en el caso del coronavirus es un tema exponencial, como esto de los arroces, ¿no? Entonces, el número de casos se viene duplicando y la tasa de duplicación también viene variando. Hace 15 días estaba en 4, llegó a estar hasta en 8, ahorita ya bajó a 6. Cada 6 días se está duplicando el número de muertes. Seguramente algunos van a decir, oye, no hemos llegado al número de muertes que habías pronosticado. Yo pronostiqué que si se mantenía la tasa de duplicación, pero lo que hemos hecho con parte del aislamiento es se ha reducido la tasa de duplicación. Entonces, pero de un caso pasan N días en función del RO, entonces ahorita en México anda en 6, 7 días, entonces se duplica el número de casos, luego de 2 brinca a 4, luego 8, 16, 32, 64, y bueno, si no controlas y no aíslas, llegas muy rápido a un crecimiento exponencial. Entonces, el RO es la tasa de contagio que en el caso del coronavirus es muy elevada a diferencia de muchas otras enfermedades y además asintomática en muchos casos. Vimos y se sigue insistiendo en esto en el mundo, han surgido nuevos artículos. Apenas ayer o antier lo integré aquí a la lámina. Tomás Puello hace un análisis exhaustivo de todas las caretas, pero la conclusión por un experto que cita dice: lo más fácil que hay en el mundo y lo más económico y la mejor medida de contención es usar cubrebocas, máscaras, caretas, que hay un debate cómo se les debe llamar y todo eso, ¿no? Y luego acá, insisto en esta gráfica, si tú vas a tener 100 virus delante de tu nariz, una N95 va a impedir que pasen 99 de ellos. Una de la tela más chafita, va a impedir el 66% y van a pasar 33%. Una quirúrgica, 25% de las partículas deja que pasen. Entonces, no es un tema binario de sirve o no sirve, sino qué tanto sirve. Y recuerden también el tema del inoculum, la cantidad de virus que entra. Si entran muchos, es más probable que te infectes y que degrades la enfermedad, así entran pocos. Esto ya lo hemos visto, está en los videos anteriores, se los voy a compartir en el chat. Toda la presentación previa para que el que tenga dudas lo puede ver y descargar los documentos previos. Pero hemos visto esto de Chris Martenson, razones para usar cubrebocas. Una bien importante es el tema de inoculum, que es este número de virus que entran a tu nariz. Si entran menos, es menos probable que degrade la enfermedad. Luego, lo que es nuevo, en su último artículo, Tomás Puello, es un artículo de unas 30 cuartillas, pero dedica unas 3 o 4 a todo el tema de cubrebocas. Entonces, te toma distintas fuentes y te habla de es lo más económico y viable, te enseña 8 razones adicionales para usar cubrebocas. Luego incluso te hace un comparativo de todos los tipos de cubrebocas y te habla de 4 características como el material, la densidad, el número de capas y la combinación de estas capas. Entonces, bueno, a ver, déjenme acá, cómo quito esto. Déjenme borrar esto, porque si no empiezan a salir acá estas gráficas. Bueno, la segunda variable que tenemos es la de la incubación. Y esto es más o menos fijo, hasta que no haya un tratamiento que realmente lo llegara a modificar, pero digamos, considerémoslo una constante. ¿Eso qué quiere decir? Todas las medidas no se pueden realmente planear con suficiente anticipación en términos de cuándo vamos a salir. Se tienen que esperar al menos 14 días para ver los efectos de una medida. Ejemplo, en Wuhan se decide el aislamiento, al día siguiente empiezan a bajar los casos reales, pero como hay 14 días de incubación, los resultados se dan 14 días después. Entonces, ese es el tema de que todas las medidas que están tomando los gobiernos, por ejemplo, ahorita que algunos están empezando a abrir, al principio aparentemente no va a pasar nada, pero 14 días después puede haber rebrotes.
Y de hecho eso está pasando en algunos lados, como en Singapur o Japón. Entonces empieza a haber complicaciones y puede que tenga que haber nuevos aislamientos. Entonces, a diferencia de muchas otras enfermedades con un periodo de incubación más corto, el coronavirus tiene esa complicación. Y luego, estas dos variables combinadas, hay que entender que van en conjunto. La mortalidad es baja si puedes tratar a todos los que requieren hospitalización, pero si saturas tus hospitales, la variable de mortalidad brinca. Entonces, es variable. Entonces, ¿cuánto brinca? Hasta 10 veces más. Si saturas el hospital, si estás por debajo y a todo mundo le puedes poner ventilador, oxígeno, etcétera, la tasa de mortalidad es más baja. Si excedes la capacidad hospitalaria, se te disparan los muertos. Y acá tenemos lo que pasa en China al principio. Primero, no saben cómo tratar, aunque tenían hospitales. Luego, y fíjense, llegaron a un 16% de mortalidad. Luego, o sea, esta variable de acá. Luego, la variable baja a 6% con la saturación de hospitales. Y luego ya empiezan a controlar, ya construyen suficientes hospitales y entonces, y hay medidas de aislamiento y todo eso, y entonces pueden tratar adecuadamente a los pacientes y se reduce a menos de un 1%. Hay quienes dicen en Alemania está en el 0.4%. Efectivamente, porque es variable. Y Alemania tiene un sistema de salud y una capacidad de atención que no tenemos en México. Entonces, es muy irresponsable, no me canso de enfatizar, es muy irresponsable irnos simplistamente por comparar esta variable en función de su comportamiento en distintos países, porque la variable varía en función del contexto del país. Espero que quede muy claro. Y sobre todo varía en función de la saturación de los hospitales y los insumos, evidentemente. No solo tenemos que ver, digo acá en el modelo, estamos viendo número de camas con ventilador. Cuando tienes 3 pacientes y 3 camas, los puedes atender, suponiendo que además hay todos los demás insumos, cosa que en México se sospecha que está muy mal. Pero si excedes el número de camas con ventiladores, entonces empiezas con el triaje, ¿no? A quién salvo y a quién no. Y además complicas la situación porque muchos pacientes que no requieren ventilador, pero sí requieren oxígeno y estar en el hospital, pues empiezan a saturar pasillos y eso, y el aire se empieza a viciar, todos reciben más inoculum, hay más virus en el aire y se empiezan a degradar. Es decir, pasan de estar en circunstancias tratables solo con oxígeno a requerir ventilación. Lo mismo ha pasado. La mitad de las muertes en Europa han sucedido en asilos, es decir, en lugares que comparten un mismo espacio y se infecta uno y empieza a contaminar el aire y luego se contagia a otro y otro y otro y no miden a tiempo, no hacen pruebas, no ponen en cuarentena a la persona enferma y entonces todos se acaban contagiando. En Singapur ahorita hay un rebrote muy fuerte y vino de un dormitorio de trabajadores migrantes. Incluso hay muchas estadísticas de cómo los grandes brotes en Singapur están proviniendo de lugares con mucha gente durmiendo en un mismo espacio. Entonces, hay que tener mucha atención a esto y a esto porque eso dispara las muertes y esto que vemos acá previamente no es una constante, varía, ¿no? Entonces, estos dos van de la mano. Entonces, con esto Puello nos habla, y es lo que han hecho prácticamente todos los países. Tenemos 3 opciones: no hacer nada, y puedes tener en países como Estados Unidos hasta 10 millones de muertes. Hacer algo, pero no aislarte, que es lo que ha hecho Suecia, lo que hizo Reino Unido, y Reino Unido ahorita ya es el número 2 del mundo en muertes. Lo vamos a ver más adelante. Hace 15 días estaba como en el tercero de Europa y yo les dije, va que chuta para arriba porque se tardó en aislarse. Entonces es muy sexy para los políticos decir no nos aislemos. Oye, es que hay países donde no se aislaron. Sí, por ejemplo, hoy está el caso de Islandia, pero es una isla. O bien Corea. Corea nunca pasó por la etapa de aislamiento porque muy pronto tomaron todas las medidas. Pero una vez que pasas de ciertos casos y sobre todo que tienes muchas fronteras y no tienes controles y todo eso,
y no tienes una cultura de aislamiento, es muy difícil hacer la mitigación. Digamos, 9 de cada 10 países en el mundo, no 9 de cada 10, a lo mejor 99 de cada 100 están preparados para solo hacer mitigación. El grueso de los países tienen que hacer el martillo y la danza. Entonces, nuevamente acá no debemos de comparar simplistamente países, sino que también hay que considerar las variables culturales, la densidad, el roce social. Por ejemplo, en Suecia, pues la gente no está atiborrada en los chinguiritos o en los bares de tapas como en España o en Italia. Entonces es más fácil un aislamiento más relajado, ¿no? Entonces eso nos llevó a lo que presentamos la vez pasada, que es el modelo de 4 etapas. Como ya lo vimos, me lo voy a saltar, pero bueno, en esencia está el brote, luego el martillo, que es el periodo de aislamiento, y este va a durar en función de que también nos aislemos, la higiene, las pruebas que se hagan. En esto estamos muy mal en México, somos de los más bajos del mundo. Y luego, por supuesto, los insumos, ventiladores, camas, todo lo que son medicamentos. Esto no estaba la vez pasada, lo agregué, el tema de los insumos. Y luego en la danza, todo el tema de la danza siempre va a estar relacionado con la tasa de contagio. Si te dispara arriba de 1, vas a tener que aislar de nuevo. Oye, estás por debajo de 1, puedes con aislamiento. Y la clave para controlar esto son las pruebas y rastreos. Todos los países coinciden en la importancia de las pruebas y el rastreo. Y la danza va a durar hasta que haya una nueva normalidad, que es cuando haya una nueva vacuna, y ahorita les voy a hablar un poco más a detalle de esto. Entonces, aquí está cómo se conecta todo lo que acabamos de ver. Las variables, este es constante, las otras 3 varían, y acá la mortalidad como varió en China. La mejor forma de aislamiento es con cubrebocas. Luego, lo que suceda en cualquier país, te vas a tardar 14 días en ver los resultados y tienes que provocar aislamiento para evitar saturación en hospitales. Esa es una de las medidas por las que si no se te brinca 10 veces más las muertes. En la danza lo crítico son las pruebas, el rastreo de aislados, curados, etc. Algo nuevo que estoy poniendo es las secuelas en curados. Acá nuevamente hay un gran mito en toda la gente que está diciendo, oye, solo les da a los ancianos. Mentira, hay secuelas en jóvenes, hay secuelas en adolescentes, no en todos. Todavía no sabemos lo suficiente. Pero, por ejemplo, aquí en Puebla murió un empresario de 41 años, súper sano, con 3 hijos. Él mantenía a sus abuelos y de un día para otro se puso muy grave, fue al hospital y a los 3 días se murió. En el caso de gente, ahorita hay el caso, salió ayer en el New York Times, un abogado en Nueva York que estuvo un mes en ventilador de 42 años y ya salió finalmente. Estuvo en Mass General Hospital, luego lo migraron a otro. Pero las secuelas en prácticamente todos los casos, incluso en gente que se contagia, que no tiene síntomas que ameritan hospitalización, puedes tener pérdida permanente de tu capacidad pulmonar. Es decir, si antes podías correr 5 minutos sin cansarte, reduces un 20, un 30% tu capacidad pulmonar. Puedes estar menos tiempo adentro del agua, o sea, sin respirar, etc., ¿no? Y se presume que van a ser daños permanentes. Está el tema de recontagio. Ya la Organización Mundial de la Salud ya dijo oficialmente sí te puedes recontagiar. Antes era una hipótesis, hace 15 días, lo hablábamos con los casos de Corea, ahorita ya salen y dicen sí te puede volver a dar, entonces esto viene a complicar la danza. Ahora, la hipótesis hasta ahora no comprobada es que aparentemente no contagias, es decir, si hay reinfección pero no recontagio. O sea, tú si te contagiaste te vuelve a dar, pero no contagias. Ojo, esto es preliminar. Entonces, en función de eso, y bueno, está todo el tema de los tratamientos y el aislamiento que para gente grande seguramente va a seguir hasta que no haya una vacuna o un tratamiento que verdaderamente baje la mortalidad. Y por supuesto está el descubrimiento y aplicación masivo de vacunas. Bill Gates esta semana saca las palancas clave y viene mapeándose a todo lo que hemos mencionado. Habla de pruebas, planes de apertura, que es la única cosa que no teníamos acá porque solo estábamos considerando el tema de médico acá, pero en general los planes de apertura, es decir, la política pública le va a pegar mucho, tiene que ver con
tener el desplegado, tener los apoyos, logística, etc. Luego están los tratamientos, el rastreo y las vacunas. Entonces hice una lámina por cada uno de ellos para que entendamos más, porque hay demasiada información allá afuera y bueno, vamos a ver. Por aquí estoy viendo que varios piden la presentación. Sí, la presentación les voy a estar compartiendo la liga en cada uno de los bloques, la liga para que la puedan descargar. Entonces, bueno, veamos primero las pruebas. Hoy hay 3 grandes tipos de pruebas. Entonces, la prueba esta de cotonete, la PCR, hay muchas variantes, pero es buena para detectar infectados. Se hacen miles en Corea, en Estados Unidos tardaban mucho. Ahorita ya hay pruebas que hasta en 10 minutos te las están haciendo en China. Pero, nuevamente, países con toda una logística, una preparación y una capacidad de producción sorprendente. Luego están estas que se están desarrollando, que van a ser como las pruebas de embarazo que vas a hacer en tu casa, pero todavía está en desarrollo. Las Rapid Diagnostic Test. Y es buena para gente con síntomas, pero no para detectar a gente que todavía no tiene síntomas. Entonces, vamos a ver más adelante un comparativo de muchas pruebas que ha habido en Estados Unidos. Y la verdad es que hoy hay más de 30 tipos de pruebas, pero la inmensa mayoría son demasiado defectuosas. Luego está la prueba de sangre, la prueba serológica, y esta solo sirve para infectados y puede tener muchos falsos positivos, es decir, puede tener errores. Mide anticuerpos, no es muy precisa hasta ahora, pero puede identificar asintomáticos. Entonces, esto con base en el artículo de Bill Gates, ¿no? Luego, tratamientos. Todo lo que han visto, a mí a cada rato me están mandando, oye, que hidroxicloroquina, el Remdesivir, hoy en la mañana sale de nuevo un posible tratamiento con placenta en Israel. Todos ellos son prometedores, pero ninguno ha demostrado en pruebas controladas el objetivo que dice Bill Gates. Para que un tratamiento verdaderamente nos ayude en la danza, tiene que reducir el riesgo de muerte un 95%. Si no, la gente no va a salir. O sea, si tú tienes un 10, un 15, un 20% de que si te da, terminas en el hospital con secuelas y todo eso, o incluso la muerte, pues no va a cambiar el comportamiento de la gente, aunque digan ya puede salir, ¿no? Entonces, hay varios tipos de tratamiento. Aquí hay una tablita que hice. Primero está los tratamientos de plasma, es decir, se toma la sangre, el plasma de los pacientes infectados. Tiene toda una serie de retos logísticos y se están probando. Luego, tratamientos de anticuerpos. Va a tomar unos 7 meses masificar su producción una vez que sean identificados los exitosos. Luego, bueno, me están pidiendo más espacio, no nos da tiempo, pero todo esto es descargable. El video lo voy a compartir posteriormente en YouTube y lo pueden ver y compartir y todo, ¿no? Antivirales reducen capacidad de virus de replicarse. En este caso está el Remdesivir, que empezó a surgir mucho en los medios hace una semana. De hecho, subió la bolsa cuando sale la nota. Pero la realidad es que estadísticamente todavía no hay pruebas contundentes al respecto. Ayer estaba hablando con un médico que es de los más reconocidos en Puebla. Le mandé esta tabla y me dice, efectivamente, todavía no hay ningún medicamento que se haya demostrado como ganador. Y luego están medicamentos que reducen la reacción. Por ejemplo, el tiempo de infección, el nivel de la reacción, qué tanto es tu padecimiento. Y aquí está la hidroxicloroquina, ¿no? Que ayuda modestamente, sobre todo si hay detección temprana. Chris Martenson habla mucho de que muchos estudios han cometido el error de no probarlo en etapas tempranas y en conjunto con zinc, y es a donde aparentemente sí tiene estadísticamente resultados más optimistas. Pero bueno, en esencia lo que dice Bill Gates es, hoy todavía no hay un ganador y en eso coinciden la mayoría, ¿no? Rastreo de contactos, es decir, la danza solo va a ser exitosa si hacemos esto bien. ¿Por qué? Porque es la clave para reducir nuevos brotes exponenciales. Entonces, el objetivo es identificar contactos que tú tuviste y alertar a potenciales contagiados. De lo contrario, bueno, pues la danza se complica.
Entonces, hay tres grandes categorías con muchísimas variantes, pero una de ellas, lo que se pide es, haces la prueba de PCR, es decir, detectas que alguien está infectado, aunque todavía no sea síntoma, aunque todavía no esté contagiando, y entonces le dices que se aísle, ¿no? Y a toda la gente con la que ha estado en contacto, ves su GPS y entonces pides abrir rastreo de movimientos de cada persona. Todo esto tiene el tema de privacidad y está viéndose con mucho escepticismo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto va a complicar más la danza en Europa y en América. Pero ayer estaba viendo un video que pone ahí Puello como uno que te enseña todo lo que sucede. Es un video de 10-15 minutos de un reportero japonés que lleva mucho tiempo viviendo en Wuhan y ves cómo llega a cualquier calle y en cada calle toman temperatura, te hacen pruebas, ven tu celular, checan contra la base de datos, registran tus movimientos, etcétera. Luego está el tema de aplicaciones. Hay una que ahorita, hoy en la mañana, se mencionaba en El País o en The Guardian, la de Singapur, que es la que están pensando usar mucho, Singapur o Australia, no recuerdo, que es la que piensan adaptar muchos países en Europa. ¿Esto qué hace estas aplicaciones? Rastrean la cercanía. Yo salgo y resulta que estoy infectado y entonces por Bluetooth dice, oye, estuviste cerca de esta otra persona en el café y entonces le avisa a esa otra persona. Bill Gates dice, esto pues sí puede ayudar, pero ignora contagios por superficie. Es decir, yo tosía en una mesa, en un café, me fui, llega media hora después alguien, toca esa misma mesa y se contagia, por ejemplo, ¿no? O bien dejé el aire viciado, ya hemos visto que hay pruebas de que puede estar hasta 3 horas flotando en el aire el virus y si tienes una carga en un espacio cerrado fuerte, pues también puede complicarse esto. Lo que está haciendo en Alemania, que es el mejor en Europa hasta ahora, es entrevistas manuales. Una persona entrevista infectados y además lo tiene que hacer por ley y alerta a todos sus contactos. Revisa políticas de aislamiento según tendencias que van surgiendo en las personas. Ahora, hay que mencionar que Alemania empezó muy bien las pruebas desde un principio y entonces lo puede controlar. Y aunque logísticamente esto es muy complicado, bueno, pues le está dando resultados, porque no ha habido una explosión de casos. Entonces, en resumen, el rastreo de contactos hoy todavía es un reto, las pruebas todavía son un reto. Luego está el tema de las vacunas, que es la solución más efectiva, pero va a tomar tiempo. Entonces, hay dos tipos. La típica, que es inyectas parte del virus y el cuerpo aprende a defenderse. Eso es lo que hemos hecho en décadas y décadas. Y hay nuevos tipos de vacunas, son cosas experimentales nuevas y se está ya trabajando en algunas, que es RNA, que básicamente tomas códigos genéticos que el cuerpo replica. En otras palabras, pones a tu propio cuerpo a hacer una fábrica de la vacuna. Y de esta ya se inició la primera prueba en una de estas. Los tiempos, dice Bill Gates, si acortáramos la tercera fase, ahorita les hablo de la tercera fase, lo más optimista podría ser hasta 9 meses, pero real es más de 2 años, cualquiera de estas vacunas. Entonces, lo primero que sucede en una vacuna es, hay una vacuna candidata, se identifica, se prueba en animales, luego viene una fase 1, ahorita vamos a ver, hay ya decenas de vacunas en fase 1 en el mundo. La fase 1, tomas un grupo pequeño de 50 personas más o menos y les empiezas a administrar la vacuna y estás monitoreando en todos los casos, en las 3 fases, la eficacia y la seguridad. La eficacia es, y por eso toma tiempo la prueba, porque estás viendo si se producen los anticuerpos suficientes en el cuerpo. Después de eso viene fase 2, haces lo mismo pero con un grupo mediano y empiezas a controlar variantes genéticas, etcétera, toda una serie de variables. Y también estás monitoreando no solo la eficacia sino la seguridad, que no hay efectos secundarios importantes. Y la fase 3 ya es masiva, lo tienes que aplicar a veces a 10,000 personas, pero tienes que esperar a que se contagien. Entonces la fase 3, esta que habla Bill Gates y algunos otros, que podríamos estar hablando de contagiar manualmente, es decir, te inyecto el coronavirus con el riesgo que ello conlleva, ¿no? Y eso podría acortar un poco la fase 3, ¿no?
Pero bueno, hay toda una serie de debates éticos y todo. Y luego viene aprobación y manufactura masiva y toda una serie de retos. Pero eso es lo que tendría que pasar. Y entonces el escenario más optimista en el mundo serían 9 meses. Pero realmente, y acá yo sí les digo, después de ver lo de Bill Gates, eso de 18 meses, pues no, la verdad es que él dice, miren, siendo muy responsables, esto va a tomar más de 2 años, ¿no? Entonces, respecto a esto y englobando todo el tema médico, ¿qué sucesos recientes han sucedido? Bueno, pues ya tenemos tratamientos acá, vacunas, que implicarían cuando acaba la danza, hay más de 80. En infección, anticuerpos hay más de 30, antivirales hay más de 20. Luego, decenas de estos tratamientos en evaluación pronto reducirán la severidad de la infección. Esto es un dato de Boston Consulting Group. Y acá te habla, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, el Remdesivir y todos estos, se están usando bajo un uso de compasión, le llaman, es un como protocolo médico. Aunque no esté probado, bueno, pues como de por sí es muy letal la enfermedad, ya en pacientes graves empiezas a hacer experimentos con todo tipo de medicamentos. Y es ahí como, por ejemplo, hoy salen las noticias, y ya les había hablado yo hace 15 días de que hay mucho optimismo de una reducción de 100% de la letalidad en Israel. Hoy sale un seguimiento al estudio y hoy hay 7 pacientes apenas y todavía no hay pruebas cruzadas, etc. Entonces están usando ahí placenta y otras cosas en Israel. Apenas están empezando a aplicar experimentalmente el tratamiento en Estados Unidos. Entonces, la realidad es que ya hacia otoño es cuando empezaríamos a tener ya cierto tipo de tratamientos. Apenas ahorita en verano estamos recolectando datos, toma tiempo hacer las pruebas y entonces una danza llevadera va a ser cuando esto empiece a dar resultados en lo que llega la vacuna. Algunas noticias, bueno, el 18 de abril no apostemos a que habrá una vacuna que nos proteja pronto, un poco respaldando lo que les mencionaba de Bill Gates. Pacientes recuperados se están infectando de nuevo en Corea. Aquella vez, hace 15 días les hablaba de 50, al 17 de abril sale ya hay 163. Aparentemente, y esto hay que tomarlo con escepticismo, son más o menos el 2% de gente recuperada que se vuelve a infectar. Y bueno, por otro lado, la Organización Mundial de Salud ya dice, oye, pues sí, efectivamente, no hay evidencia de que no te puedas volver a infectar. O sea, no estás inmune. Y esto era algo que se veía con mucho optimismo en la danza, pues esto lo viene a complicar. Sí te puedes volver a infectar. CNN lo dice el 26 de abril, hoy estamos a 27, ayer lo dice, you can catch it more than once, te puede dar más de una vez, ¿no? La mayoría de las pruebas para medir infectados, las pruebas de anticuerpos no son confiables. Esto sale en el New York Times el sábado, hace 2 días. Estas pruebas son cruciales para reabrir la economía, pero expertos en salud han hecho advertencias urgentes sobre su calidad. Y hay un estudio que se publica del 24 de abril. Entre 14 pruebas evaluadas, solo 3 dieron resultados confiables. Ojo, son todas las pruebas que se están usando en Estados Unidos por laboratorios con toda la experiencia y todo. Estadísticamente, solo 3 están dando resultados confiables. Entonces, imagínense tomar una decisión de política pública con pruebas que todavía no son lo suficientemente confiables, pues viene a complicar muchísimo la toma de decisiones. Y esto, por eso en Estados Unidos no han anunciado cuándo se reabre. Y ya Trump había dicho y ya no ha dicho nada. Y está el debate y los gobernadores peleándose. Y lo mismo vamos a ver en todas partes del mundo porque todavía no se resuelve el tema de las pruebas, ¿no? En Nueva York hay que triplicar pruebas para abrir, lo dicen muchos expertos. Y el Economista saca un artículo hace 2 días, el 25, que se mete al tema del costo. Dice, es altísimo, 15 billones, o sea, 15,000 millones de dólares al mes, pero el costo de no hacerlo sería infinitamente más caro, ¿no? Y bueno, esto es lo que están haciendo los países asiáticos. Entonces, ese es el primer bloque. Por ahí los que estaban preguntando de la liga, toda esta presentación está acá en tipseo.com/corona3.
Ahí les hago unas preguntas, 2 o 3 preguntas que les van a hacer mucho sentido cerca del final de la presentación. Entonces, con esto acabamos el primer bloque. Déjenme ver, bueno, esto de pasar un poco más lento, por eso les comparto y luego les compartiremos el video. Depende, cubrebocas. Los más sencillos duran 24, 8 días lavando. Sí, una cosa es qué tan efectivos son y otra es qué tanto tienes que mantener el cubrebocas. En general, la mejor práctica es unos 7, 8 días guardado en una bolsa de plástico, idealmente en el sol, y lo podrías volver a reutilizar. Si no estás en un hospital, si solo saliste al súper y tuviste un contacto alejado, podrías lavarlo y eso, ¿no? Entonces, hay que recordar que acá nada va a ser 100% seguro, te van a proteger mucho más del inoculum y entonces en esa medida, bueno, el cubrebocas es sobre todo para protegerte de que te entren muchos virus en lugar de unos cuantos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir entonces con los sucesos nacionales e internacionales. Entonces, en primer lugar tenemos que Estados Unidos, bueno, hay fricciones y errores de Trump. Trump dijo, salgan, así como rebélense ante sus gobernadores. Y bueno, al día siguiente estaban las manifestaciones y fue muy emotivo ver cómo ante todos estos manifestantes se ponía personal de salud diciéndoles, oye, es que no te das una idea, estás atentando contra mi vida al salir. Y entonces este debate se está dando cada vez más fuerte en la medida en que empieza a haber más aislamiento y va durando más tiempo. Y todo esto tiene que ver con la lógica que les dije. Oye, es que no es tan letal. No, pues no es letal si nos aislamos, pero si no nos aislamos, saturas hospitales, muere personal médico y muere mucho más gente. Entonces, aquí hay una visión simplista de solo enfocarnos en la variable de la letalidad. Luego, bueno, acá en Puebla teníamos a Barbosa diciendo que el coronavirus se curaba con mole. Y bueno, Trump sugiriendo que se inyecten cloro, ¿no? La gente, o sea, de verdad la competencia por la declaración más estúpida en el mundo es increíble lo que está sucediendo y compiten todos los días Trump, Bolsonaro y Andrés Manuel, ¿no? Entonces, esto causó un problema, tuvieron que salir decenas de expertos, todas las empresas de salud, no te inyectes esto por la sugerencia de Trump. Otro de los problemas, bueno, pues en Brasil, Bolsonaro despide a su ministro de Salud en medio de la pandemia, luego a los 2 días al de Ciencia y Tecnología y ahora al de Seguridad o el jefe de la policía. Se está complicando mucho la cosa en Brasil. Brasil apunta a ser el que más infecciones va a tener en toda América Latina y luego México, lo vamos a ver más adelante. Luego empieza a haber problemas logísticos, sobre todo en el primer mundo. Hay mucho el tema del suministro de carne, mucha gente que trabaja en estas plantas se está infectando y entonces va a afectar. Y este artículo te habla de toda una serie de problemas logísticos. En Reino Unido el tema del insumo humano, muchos migrantes requieren 25,000 y muchas cosechas se están perdiendo. Y bueno, ha habido varias noticias de seguimiento a esto, ¿no? Y la gente que hoy tiene desempleo, mucha no aplica estos empleos que son así como de ir y recolectar la fruta o las verduras. Stiglitz nos dice claramente la respuesta de Estados Unidos al coronavirus es como la de un país del tercer mundo y de verdad esto va a dar mucho de qué hablar. Estados Unidos, la verdad, ha actuado muy, muy mal respecto al coronavirus. La economía mundial estará en recesión, hay toda una serie de pronósticos, pero Estados Unidos, bueno, si nos vamos acá, -5, acá, si nos vamos a que está en negritas, -7.5 Europa y Asia es al que menos, bueno, China en este caso 1.2%. Pero en general a Europa y América le va a ir mucho peor y todo tiene que ver con esta cultura asiática de haber tenido enfermedades recientes y tener una cultura y un desplegado de sistemas de salud mucho más eficiente y una población más obediente. Y esto tiene mucho que ver también con algo que les voy a mencionar más adelante, que es el aislamiento. Acá los países se aislaron más rápido y más rápido están saliendo y más rápido te recuperas. Otro artículo interesante, Bloomberg te habla de hay que prepararnos para una recuperación sin utilidades.
Yo estaba dando una variante de esta plática con otro amigo que él es experto en restaurantes, y entonces yo doy la primera mitad, concientización, y luego él se enfoca en todo lo que está pasando en restaurantes. Y muchas de las estrategias de muchos restaurantes siguen precisamente esto. Oye, vende aunque no tengas utilidades, baja tus costos y entonces puedes pagar salarios si eso no tienes utilidades, pero mantienes al menos tu operación. Y esto es mucho de lo que se anticipa. Eh, eh, y bueno, pues vas a reducir utilidades por medidas de aislamiento, vas a tener que usar menos recursos, menos habitaciones, menos asientos en vuelos, menos mesas en restaurantes, etc. Y luego, bueno, la declaración del Papa de ir considerando el ingreso básico universal o el Universal Basic Income. Y bueno, pues yo creo que va muy conectado con esto que hace el Financial Times, ¿no? Las hambrunas se van a duplicar en 2020 y empiezas a ver estas filas, irónicamente en Estados Unidos, larguísimas filas, no sé si han visto los videos de coches esperando a que les den de comer, tienen su auto, pero no tienen, pues son desempleados recientes, hay más de 20 millones de desempleados en Estados Unidos y luego no tienen para comer, aunque tienen coche, tienen casa y todo, ¿no? Entonces, bueno, y acá este artículo de Technology Review dice urgente hacer pruebas y rastreo, si no difícil salir del aislamiento. Y aquí te dan toda una serie de argumentos, ¿no? Tienes que aumentar el diagnóstico de la población y el aislamiento de los contagiados. Y si no, bueno, pues, y te hablan de la irregularidad en las pruebas de diagnóstico hasta la fecha. Entonces, todas estas noticias conectan lo que hemos visto en el modelo. Teorías de conspiración se van descartando. Hay una todo. A mí a cada rato me llega esta del 5G. Y bueno, resulta que el cuate que salía en el 5G no era... realmente es un ministro evangélico con una agenda ahí siniestra que trae ahí atrás, ¿no? Reflexiones a nivel mundial. Bueno, pues países asiáticos con cultura de obediencia saldrán ganando. El poder está migrando de oeste a este. Los europeos, sobre todo al inicio, no se ayudaron entre sí, ahora está empezando la solidaridad y eso puede cuestionar un poco la solidez de la Unión Europea. El mundo tras pandemia, las instituciones y políticas van a ser más redistributivas, es uno de los pronósticos. Va a haber una reindustrialización de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren depender de cadenas de suministros, sobre todo en algunos ámbitos críticos. Por ejemplo, hoy 90% de los insumos médicos del mundo, ciertos insumos vienen de la India. Y la India hubo un día en que dijo voy a cerrar y no exporto nada. Entonces todos los países brincaron, ¿no? Compartiremos más información a bases científicos. Estados Unidos está perdiendo su liderazgo. Vamos a migrar a sistemas más eficientes de salud y el consumo cambiará. Hay más conciencia ante el cambio climático. Todo esto sale en las reflexiones de varios pensadores en el país. Hay varias iniciativas verdes, se está empujando para que la recuperación y todas las medidas sea con consideraciones verdes y no volver a generar un problema que viene mucho más grave que el coronavirus, que es el cambio climático. Y bueno, acá Milán va a destinar mucho más de sus calles a bicicletas, por ejemplo. Puello hace una gráfica que se me hace fantástica y termina resumiendo todo lo que está pasando en el mundo y nos ubica a distintos países. Entonces, por ejemplo, Hong Kong y Taiwán son países que están en la danza, pero nunca pasaron por el martillo. ¿Por qué? Porque tomaron medidas de control muy bien al principio. China y Corea del Sur ya salieron. Japón y Singapur están teniendo rebrotes importantes, entonces hay que monitorear esto y confirma esto de que, imagínense, si en estos países con toda esta tecnología de rastreo y cultura de limpieza están teniendo problemas y están obligando a ciertos aislamientos, pues ¿cómo nos va a ir acá? Entonces, España ayer ya permitió salir a los niños y en Twitter ayer era trending topic mundial con 160,000 tweets de irresponsables y todo eran imágenes de gente en la playa y en filas y todo, así como locos salieron los españoles con sus niños y eso, pero masas y masas sin cubrebocas y sin sana distancia y eso. Entonces, en 14 días, recuerden, vamos a estar viendo las consecuencias de ello.
Entonces vamos a tener que estar monitoreando estos países que están controlando, pero que empiezan a salir a la danza y que pueden salir muy optimistamente y tengan que volver al aislamiento nuevamente. Y bueno, acá tenemos la India, Estados Unidos ya llegando al pico, Reino Unido ya el número uno porque se tardaron en aislarse, fue el país que más tardó en Europa, y bueno, Suecia, que nunca se aisló, y las muertes van las más inclinadas hasta ahora, aunque todavía es pequeño, ¿no? Entonces, de pronóstico reservado lo que va a pasar en Suecia. Y México, bueno, pues estamos, yo diría, si actualizamos esto esto se hizo hace como unas semanas, hizo esta gráfica, entonces, bueno, pues ya estamos acá cerca del pico, que si le creemos a Gatell, esto va a ser más o menos a mediados de mayo, cuando estemos viendo lo peor en México. Entonces hay inicios parciales de la danza en Europa. Acá les voy a dejar esta lámina y resume lo que está haciendo distintos países. Es distintas medidas de lo que van abriendo, ¿no? Salvo China, ningún país ha emprendido una desescalada general. Y ojo, en China ya tuvieron que volver a aislarse. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en la industria del cine, y en China se abrieron todos los cines y de nuevo se volvieron a cerrar. Entonces hay que tener cuidado, porque hasta China está teniendo que tomar algunas medidas, ¿no? Y tiene una política de controles impresionante. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Y es una de las ventajas que tenemos en México, que vamos a estar viendo las iniciativas que se prueban, sobre todo en Europa o incluso en Estados Unidos, y los otros países observan y entonces van un poco reaccionando después de esto, saber cómo les va en esa danza, y si tienen que retomar algunas medidas más estrictas. Y es posible que tengamos que tomarlas, ¿no? Y hay que cambiar a una mentalidad, y esto es bien importante. No es ya salimos y punto. No, tenemos que cambiar y estar preparados a una mentalidad de durante la danza, hasta que no haya una vacuna, vamos a estar en constantes avances y constantes retrocesos. Bueno, MIT acaba de publicar un artículo con algoritmos y con inteligencia artificial, y un poco hablando de ya comparativamente las medidas de aislamiento. Esto es Estados Unidos, con un aislamiento más laxo, bueno, pues más muertes, más consecuencias. Estados Unidos sin haberse aislado, Wuhan y Corea. Corea con una política de control, y eso está superando incluso a China, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es una fórmula para todos los países. Cada país, en función de las distintas medidas, la dispersión social, el roce, la densidad poblacional, pues van a tomar distintas curvas en el martillo, en la etapa de aislamiento. Y luego el otro gran debate, no se imaginan, yo todos los días a veces me echo una hora en WhatsApp debatiendo con amigos, y en general todos dicen, es que si no nos aislamos le va mejor a la economía. Entonces, esto sería hipotéticamente lo que sucede. Oye, sí va a haber más muertos sin aislamiento, pero económicamente le va mejor a los que no se aíslan que a los que sí se aíslan. Entonces, ya habíamos visto un artículo de MIT hace 15 días, y ahora Puello saca esto. Es un artículo totalmente enfocado en la economía americana, pero te habla de lo que sucedió en la influenza en 1918. Y entonces fíjense, aquí la curva, lo que la intuición nos habla es si hay más muertes, pero la economía le va mejor si no nos aislamos, es decir, si nos ponemos acá versus acá. Lo que sucedió en la gripe española en 1918 realmente nos muestra una curva totalmente contraria. Es decir, le va mejor a los estados o a las ciudades, en este caso, que más se aislaron, y le va peor a las que menos se aislaron. Por ayer anduvo un meme en Pittsburgh, todas las muertes que hubo después de una manifestación, que todo el mundo salió a la calle y no hay que aislarnos y tal, y ¡pum!, su economía fue a la que peor le fue. Entonces, y también en número, bueno, no fue la que peor le fue peor a Fall River, pero en muertes sí fue a los que peor le fue, y aquí está la recuperación, el cambio en el empleo,
Entonces los que más se aislaron son los que más rápido se recuperaron. Entonces no me canso de enfatizar esto porque es contraintuitivo. La intuición nos dice esto, pero los datos nos dicen que la curva es distinta. Y luego, si quieren ver el artículo a detalle, incluso se va a valorando la vida humana y cuánto se gasta cada quien en salud y todo. Y con mitigación o supresión, el impacto económico también es mejor. Entonces, conviene leer su artículo para verlo. Y luego la otra cosa que es muy relevante, lo que estamos viendo acá es, hagan de cuenta que viene la curva y luego viene así. Entonces, en China está la curva antes y ya están por acá. Acá tenemos a China y a Corea del Sur. Entonces, acá les pongo dónde está Brasil, México, Estados Unidos, Ecuador, España. Es decir, estos países ya pasaron lo peor. Por ejemplo, España. España ahorita, este es el número de contagios, anda en 5,000 el 19 de abril para cuando hace Puello esto, pero llegó a tener 7,000, 8,000 contagios diarios. Y esto se traduce en muertes también 14 días después, ¿no? Entonces, esto es el pico de muertes y como vemos, aquí está entrando América Latina y luego arriba Rusia. Rusia va que chuta, ayer ya era el segundo con más contagios a nivel mundial. Y bueno, acá vemos que Brasil va un poquito adelante, México apenas empieza. Y entonces yo me permití hacer un análisis acá de contagios, asumiendo que tuviéramos la misma población, simplemente de forma comparativa. Cuando el 15 de marzo ellos tuvieron 555 contagios y con datos oficiales nosotros el 19 de abril. Si lo ajustáramos poblacionalmente, a lo mejor iríamos por acá a la tercera parte, ¿no? Es decir, como 2 a 3 semanas, 3 semanas después iríamos detrás de Estados Unidos. Pero entonces, lo que es muy revelador de esto es dónde van las curvas y luego empiezan las danzas. Fíjense acá, estos países, bueno, empiezan a tener rebrotes, ¿no? Que a más oscuridad empieza a haber esos rebrotes. Había que buscar, por ejemplo, dónde está Singapur, si es que lo lista. Pero bueno, en fin, esta tabla me parece muy reveladora porque nos ayuda, es una forma mucho más, en una sola tabla podemos ver lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y cómo va migrando de una geografía a otra. Entonces, nuevamente acá les pongo esto porque hace ya más sentido ver. Bueno, pues España ya pasó lo peor. Brasil no está acá, pero Brasil está un poco adelante de México. Digamos que vendría quizá un poco como Estados Unidos o la India. Y México viene un poco retrasado. Y Rusia, que ahorita ya 15 días después de la elaboración de esta gráfica, 15, 10 días, no sé exactamente. Habría que ver acá en la liga. Pero venimos un poco atrás. El sábado, bueno, tomé los datos el domingo, pero con datos del sábado, porque si no el domingo sale cortado. En Worldometers a mí se me hace la fuente más confiable, independientemente de que son datos de distintas fuentes, pero te compara todos los países del mundo. Entonces, ranking por nuevas muertes. Entonces yo lo ordené por nuevas muertes. Estados Unidos llegó a tener 2.800, 2.900. Ahorita ya está controlando, ya anda en 2.000. El día de hoy anda en 1,000 y pico. O sea, ya los datos de ayer. Reino Unido, fíjense, ya en número de muertes era el segundo a nivel mundial. Si entras hoy y ves los datos de ayer, ya Rusia está en... Rusia saltó de 66, ya empieza por acá, ¿no? Bueno, no en muertes, perdón, en esta de acá. Si lo reordenas acá. Pero entonces yo lo reordené por nuevas muertes. Entonces, fíjense dónde está Brasil y dónde está México. Ahora, como todavía son pocas muertes y va variando día con día, de repente México está acá, de repente brinca acá, etcétera. Pero bueno, ya somos de los principales actores en el mundo. Entonces, al sábado 25, Estados Unidos líder en muertes. Reino Unido, quien no se aisló inicialmente, ya es líder en Europa. México, noveno mundial. El sábado, ojo, el sábado, el domingo se fue como al 12º, va variando día con día. Segundo en Latinoamérica. Y en México y Brasil la situación apenas empieza. ¿Cómo lo podemos corroborar? Esto es el número de casos por millón de habitantes. Entonces, esto está estandarizado. Entonces, en México tenemos 100 casos por millón de habitantes.
Fíjense, por ejemplo, España anda en 4,000, o sea, todavía falta que se contagie 40 veces más la población. Oye, en Estados Unidos 30 veces más, ¿no? Todo esto asumiendo datos oficiales. Si nos vamos a 9 veces lo de Gatell, estaríamos en prácticamente 1,000. Bueno, pues estamos a la tercera parte de Estados Unidos, a la quinta de España, ¿no? Y luego en muertes, las muertes es más difícil porque acuérdense que las muertes son pocas cuando empiezas en la curva, porque por los 14 días que se tarda esta constante de los contagios a reflejarse en síntomas, y luego la muerte, la realidad es que tarda 3 semanas en promedio desde que empieza el contagio. Entonces, esta tabla, yo me meto todos los días acá y para mí es la fuente pues más fiable para ir viendo tendencias, ¿no? Porque además su forma de presentar las gráficas, le das clic a cada país y todo, y ves lo verdaderamente relevante que a mí se me hace esto, ¿no? El número de muertes y por supuesto el número de contagios. Y luego te empiezas a hacer operaciones como estas para ver qué tan avanzado va el contagio. Entonces, eso nos da pauta a pasar a la evolución en México. Esta lámina la hemos visto de Boston Consulting Group, que te habla de apertura hasta julio, primera, tercera. El pico te habla en tercera de abril. Si nos vamos ya a lo que se habla de que va a ser a mediados de mayo, pues yo supongo que esto se va a correr hasta agosto la apertura. Esta la repito de la vez pasada. Tenemos alta correlación de hipertensión, gordura, escepticismo más alto, movilidad poco reducida según Google. A favor menor concentración poblacional por comprobar marginalmente clima. Hay alguna cosa que no sabemos, hoy no sabemos qué es, pero el mismo Gatell ayer lo menciona. No sé si ayer mismo la entrevista sale ayer y la entrevista se realizó un día antes. Pero te habla de un 60% menos contagios y menos muertes de lo que ellos mismos esperan. Entonces, hay algún dato incierto, quizá pueda ser un simple retraso, pero bueno, en aislamiento, vean esto el 17 de abril, esto de Santiago Aró cuando lo publica, y bueno, los datos de movilidad, que México sigue aislándose menos que otros países, bueno, el otro tema es que se están disparando casos de neumonía típica. Por ahí hay un tuit. Oigan, si está totalmente controlado el coronavirus y hay más de 200,000 de neumonía típica, ¿por qué no todas las conferencias mañaneras se enfocan en la neumonía típica, dado que es un problema que es el problema más grave que hay en México, ¿no? Y me parece que bueno, dentro del humor pues tiene mucho sentido. La realidad es que pues no están midiendo y al no medir no puedes considerar oficialmente como un caso de coronavirus, pero la realidad es que es muy probable que lo sea, ¿no? Seguimos haciendo muy pocas pruebas, etcétera, ¿no? Y las noticias siguen contradiciendo la preparación con insumos adecuados, ¿no? Sale esta nota hace 3 días en la BBC, el 24 de abril. Habla de que tenemos un inicio mucho peor que Estados Unidos, tanto en infectados como en muertes. Y luego la curva por estados. Esto lo hizo un tuitero. Yo lo vería con cierto escepticismo, pero asumiendo que sea confiable. Bueno, muestra esto que yo ya les había hablado la vez pasada, que Jalisco con sus... No son todos los estados, pero Jalisco destaca porque, como Véneto, que lo vimos la vez pasada, toma medidas de contención antes y entonces el número de muertes crece menos rápido. Entonces, en lugar de ver el país como una sola curva, con un doblaje específico, lo podemos ir viendo por estados. Y bueno, aquí me da gusto ver a Puebla, que la sugerencia del mole poblano, yo lo que atribuyo en Puebla, hubo casos muy tempranos y la gente se apanicó y hay muchas universidades, entonces yo creo que eso contribuyó a que la gente se hiciera más consciente que lo que está pasando. Y bueno, el caso de Baja California, al ser frontera, pues definitivamente están cercanos a California y como ya llegó antes, esto definitivamente creo que le pega, ¿no? Y luego está esta otra, pero contradice mucho de lo que dice el país y todo te hace ver muy optimistamente a México, cuando si lo ves en otras curvas, México está por encima de muchos otros. Número de fallecidos y tasa de contagios. Este artículo, ojo, es del 7 de abril, pero los datos se actualizan a diario. Entonces yo ayer lo estuve validando con los números de Worldometers. 1305, ayer subió a 1350. Entonces, aunque sí hay cierto retraso en las cifras,
pero ya son curvas analizadas por el país con una estandarización en cómo se colocan, y aquí está México, esto es España, y bueno, si entran a la gráfica, si entran a la nota, pueden ver cada país por el color si se les dificultara. Y bueno, la tasa de contagio sigue siendo la más alta entre los principales países de América Latina. España, fíjense, cuando está abajo de 1, recuerden el RO, España por eso puede empezar la danza, porque está abajo de 1. Pero está muy cerca del 1, entonces salen y la gente ayer salió con poca responsabilidad, probablemente en 14 días se dispare por encima de 1 y tengan que volver a tomar medidas de aislamiento, al menos parcial. Entonces, estas culturas latinas les va a costar más trabajo lo que a los asiáticos pues lo hacen muy fácil, ¿no? Y finalmente la otra tasa es esta. Hace 15 días estábamos más o menos por acá en México, estábamos en 3.9 la tasa de duplicación. Lo que revela esto es que aparentemente, y por eso no hemos visto el número de muertes que pronosticábamos, porque se va alentando la tasa de duplicación, pero recientemente se está acelerando. Es algo atípico a lo que sucede en todos los demás países. Entonces en México están pasando cosas comparativamente al menos, pues muy atípicas, ¿no? Yo no me atrevería a dar alguna hipótesis, pero bueno, eso es lo que reflejan los datos, más allá de que sean confiables o no. Y luego, bueno, el otro tema que ha surgido mucho, este artículo del New York Times del 21 de abril, te habla de la diferencia en muertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España están detectando, bueno, hay 19,000 muertes por encima de lo esperado con el promedio de otros años. De coronavirus se reportan 12,000 y hay 7,300 que, pues, digo, a no ser que sean neumonías atípicas o alguna cosa que se resbalaron en la bañera, pero la lógica te diría, bueno, pues todas estas son de coronavirus. Más porque mucha gente al salir menos tiene menos accidentes, al no correr en el parque menos ataques al corazón, etcétera, ¿no? Entonces lo hace para varios países, incluyendo Ecuador, ¿no? Y en Ecuador, fíjense, hay 7,600 en exceso. Ecuador reporta 500, bueno, pues 7,100 ¿de qué son? Todos vimos los cadáveres tirados en la calle en Ecuador, circuló en WhatsApp eso, ¿no? Entonces yo creo que en México va a surgir algún estudio similar. Y bueno, acá te está hablando lo que pasa por cada país. Y la verdad es que hay un disparo de 40 hasta 100% más muertes de las usuales en distintos países, ya si entran al artículo a detalle. Y eso si lo conectamos con este de Financial Times, que sale apenas, a ver, déjenme ver cuándo salió. Bueno, a ver, primero, lo que te dice el artículo. Este neumólogo dice, estimó en México que hay 60,000, 80,000 casos y no menos de 5,000 muertos. A colegas les han ordenado no reportar casos. Es el artículo del Financial Times. Y bueno, esta foto es de Brasil, de cómo están haciendo muchísimo más tumbas de las normales. Pero entonces, si conectamos todo esto, yo creo que va a haber una combinación de todo esto, de muertes no reportadas oficialmente por coronavirus, que en realidad sí son, pero al no haber pruebas suficientes, pues no se están reportando como tal. Luego ya saltando al ámbito económico, BBVA te habla de la caída del PIB para este año del 6 al 12. Banorte te va diciendo, va a ir aumentando en función de cómo vaya creciendo el aislamiento. VS te habla 7.6% y te habla el impacto en exportaciones, importaciones, etc. Enrique Cárdenas te habla en un artículo muy a detalle de nos espera una larga crisis. Y Deloitte te habla, te empieza a hablar de este tema que vamos a hablar más adelante, en función de cómo sea la curva de recuperación en V, es decir, retomamos el crecimiento y todo como antes, o U, se pierde el año, o L, una economía de guerra, el nivel de decrecimiento en la economía. Muchos de ustedes están en el tema de seguridad, bueno, pues simplemente traduzcan esto a desempleo, a recesión, a pérdida de ingreso, etcétera, la inseguridad se va a disparar, ¿no? Entonces te pintan estos tres escenarios en función de la curva. Ahorita vamos a hablar a detalle de eso.
Luego México, bueno, pues esta caricatura lo ilustra, se rompen todos los fideicomisos, fondos de desastres que se tomaron 10, 15, 20 años en formar, luego salarios de alta burocracia y se sigue guardando el cochinito de dos bocas, ¿no? Y dicen, si en lugar de dos bocas lo usáramos en cubrebocas, eso anduvo como trending topic. Hasta antes de apoyos que surgieron esta semana, esto era el apoyo como porcentaje del PIB de México. 0.3 contra Chile 5.5, India 0.8, y bueno, países del primer mundo con un apoyo espectacular para reactivar su economía. Luego está el tema de las calificaciones crediticias de Pemex. Y en la última semana, Banxico anunció 750,000 millones de pesos. Habrá que ver la modalidad de estos apoyos. Y ayer, esto lo tuiteó Alejandro Ramírez de Cinépolis, y luego yo ya lo corroboré en varios lados, el Banco Interamericano y el Consejo Mexicano de Negocios, un programa para financiar a 30,000 MIPYMES hasta por 12,000 millones de dólares al año. Entonces, esto definitivamente altera el porcentaje del PIB que se está destinando, aunque estos son esfuerzos ajenos al gobierno federal, ¿no? ¿Qué urge en México? Bueno, el aislamiento mucho más estricto. Recordar esto a todos los que puedan incidir en política pública. El tema del inoculum aumenta en espacios cerrados, entonces hay que hacer cubrebocas obligatorio. Importar pruebas masivamente y no las más chafas, importemos de aquellas 3 que ya el New York Times identificó como las más confiables. Asilos en Europa entre las principales fuentes de muertes, entonces hay que hacer pruebas masivas en asilos, pero en México sobre todo en plurifamiliares. En favelas, en Brasil es donde están teniendo los brotes más impresionantes de coronavirus. Entonces habría que analizar esto en México. Recordemos la semana pasada lo que sucedió en Véneto con este médico eminencia, que fueron a todos los asilos, hicieron pruebas masivas en grupos vulnerables y aislaron inmediatamente a aquellos contagiados, y por eso no se dispararon las muertes allá. Entonces, no me canso de insistir, en la medida que ustedes puedan compartir esto, hacer conscientes a diputados, a gobernadores, incidir en políticas en el gobierno federal. Yo no he escuchado absolutamente nada de una política pública de pruebas masivas en grupos vulnerables. Digo, más allá de las que sí supongo se están haciendo en hospitales, ¿no? Hay que hacer hoteles y moteles con ventanas para cuarentenas y no graves, es decir, aquellos que detectaste acá los traes acá, no lo dejas en el plurifamiliar, no lo dejas en el asilo, lo mandas a un motel o un hotel que hay en cualquier pueblo de México. Luego hospitales exclusivos, esto sí se está haciendo. Luego hoteles y moteles, ya empezaron algunas iniciativas en el DF, en algunos lados he visto algunas noticias, esto de 15 días para acá ha avanzado, pero creo que muy modestamente, para el personal de salud y evitar toda esa violencia y ataques que ha habido al personal de salud, ¿no? Y autorizar ventiladores a makers e importadores, seguir apoyando esto. Y comunicación ágil y aplicar mejores prácticas. Y bueno, apoyos mejorados, porque los apoyos hasta ahora son muy malos y sigue sin haber un plan claro de gobierno. Por eso insisto y repito esta lámina, no hay plan. ¿Qué va a haber de pruebas, técnicas de rastreo, apertura, apoyos, toda la política pública que nos hablaba Bill Gates? Y bueno, el tratamiento definitivamente es muy poco probable que no salga de México, pero pruebas y rastreo tenemos que traer las mejores prácticas que vayan sucediendo a nivel mundial. De otra forma, la danza va a ser complicadísima en México. Entonces, con eso terminamos el segundo bloque. Estoy viendo acá. ¿Qué pasa con el tema con el estudio de Stanford que indica cantidad de contagiados? Ese estudio es un fiasco absoluto. Chris Martenson en un video de hace 3 o 4 días lo desmitifica. Muchos me han compartido ese video. Les platico por qué fue un fiasco. De las 14 pruebas, ven que solo 3 son confiables. Ellos usaron la que tiene más errores de todos. Entonces, en su propia metodología, si sometes a la confiabilidad de la prueba, sus resultados estarían en el margen de 0 confiabilidad. Segunda cosa que pasa con el estudio de Stanford.
sacan una página en Facebook cuando todavía era muy costoso hacer pruebas en Estados Unidos. Y dicen, todo el que quiera participar en un estudio, vamos a ver los efectos del coronavirus, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un sesgo porque la gente que tiene síntomas o que sospecha se inscribe y entonces le da en la torre a la aleatoriedad de la prueba. Entonces tienes una carga estadística mucho más representativa de gente que quiere hacerse la prueba sin gastarse $3,000 y va al estudio de Stanford. Y finalmente la tercera cosa es hay un conflicto de interés entre el principal autor y bueno, ahí pueden ver el video de Chris Martenson, al rato lo comparto en el chat, ¿no? Ivermectina es uno de tantos tratamientos que están en pruebas, pero todavía no hay estudios cruzados que avalen. Entonces tenemos que esperar. Hay mucha esperanza en muchos tratamientos, pero todavía se va a tardar 1, 2, 3 meses. Ya lo vimos optimistamente. La lámina de Boston Consulting Group te habla de para otoño es cuando vamos a tener tratamientos muy buenos, ¿no? Y va a ser la danza más llevadera. Información de Guatemala en Worldometers. Más allá de eso, pues no sé. Lo del BID, 12K millones, ¿va o no va? Bueno, ayer salió la nota, habría que ver el detalle, no me enfoqué a detalle en eso. Bueno, vamos entonces al tema de adaptación, que es el tercer bloque. Les insisto, todo esto lo pueden descargar acá en tipseo.com/corona3. Una disculpa, nos estamos tardando un poquito más de 1 hora, pero bueno, por las preguntas y todo creo que vale la pena. Entonces, esto me voy a ir más rápido. Foco para los negocios, de acuerdo a McKinsey, es profundidad del martillo, duración del martillo y la forma de la recuperación. Todo esto lo pueden descargar y ver a detalle lo que dice. Boston Consulting Group acaba de sacar otro estudio y dice prácticamente lo mismo. Te habla de 5 cosas: la profundidad, la duración y luego la duración de la danza, la profundidad ya en tu industria y luego qué tanto nos recuperamos en la nueva normalidad. Está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Son las 2 empresas de consultoría más reconocidas en el mundo. Deloitte, lo habíamos visto, martillo y danza, lo relevante de esta lámina es que cada industria va a tener una curva de recuperación distinta. Ese es el tema clave. No es lo mismo para todos. Oye, si eres un Superama, un Chedraui, etcétera, pues te está yendo increíble, ¿no? Pero si eres cruceros y eso, pues te va a ir terrible y no te vas a recuperar al día siguiente. O sea, no crean que ahorita la gente que salió ya en España sale a tomar un crucero, ¿no? Eso a lo mejor se va a tomar 6 meses, 1 año, ¿no? Entonces, varía en función de la industria. ¿En qué orden podrían salir distintas industrias del aislamiento? Este artículo de Boston Consulting Group te pone aquí un escenario y te habla de como 3 grandes niveles de apertura. Es lo que ha pasado en España. Por ejemplo, en España la primera apertura se hizo para sector de construcción y algunos temas utilities, ¿no? O recursos clave, ¿no? Manufacturas, etcétera. Donde son industrias grandes, masivas, bueno, no tanto la construcción, pero estas otras, y puedes tener una política de control y aislamiento entre tu población, entre tus trabajadores, ¿no? Luego servicios profesionales, transporte, finanzas, otros servicios, comercio, ¿no? En la etapa 3, educación. Y bueno, aquí hay un debate porque algunos han pasado algunos aspectos de educación a la etapa 2, ¿no? Comida, hotelería, etc. Y arte y entretenimiento vendría al final, ¿no? Entonces, me parece que nos puede ir dando una idea de cómo ir esperando las aperturas en función de en qué industria te encuentres, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras estés más cercano a la tercera etapa, pues la curva de recuperación va a ser más lenta. Hay 3 posibles escenarios de recuperación. Esto, Bain & Company. Y yo les diría, pensemos en distintos países. Por ejemplo, China. Yo creo que China va a tener este tipo de curva. Países como, no sé, Alemania, a lo mejor va a tener algunos rebrotes, pero más o menos lo va llevando. Yo creo que España, Estados Unidos y México van a tener una curva más parecida a esto. Es una opinión personal. Si tú ves lo difícil que le están llevando, incluso con rebrotes, en China,
en Singapur están teniendo algunos rebrotes. Entonces, yo creo que, digo, de entrada esto fue mucho más duro en Europa y va a ser más duro en América. Pero esto todavía es incierto, sobre todo para América, pero yo creo que va a ser más cercano a esto. Entonces, cuando tengas uno de estos, el segundo aislamiento va a ser más estricto y entonces se van a tener que poner las pilas y hasta que no aprender de la primera vez, entonces sí el gobierno va a decir, a ver, vamos ahora sí a importar las pruebas, vamos a implantar tecnologías de rastreo, etc. Entonces, no estamos aprendiendo lo que estamos viendo acá. Ya lo vimos, no nos preparamos con toda la anticipación. Lo mismo hicieron los gringos, es increíble. Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? Me parece muy, muy reveladora esta gráfica y esto cómo nos va a impactar como industria. A ustedes, a todos nosotros, nos conviene que haya más pruebas y más rastreo para que la curva se aproxime más a esto. Bueno, entonces aquí está la recuperación. Este es el artículo de Tomás Puello, este es el más reciente. Esto es una recuperación en V, es decir, retomas el crecimiento que hubieras tenido. Esto es lo que probablemente termine pasando en Asia. Luego tienes acá una V que es, sí, te tardas un poco más, pero el nivel de crecimiento es menor al que traías. Y esto es una economía de guerra. Se perdió mucho del GDP y el crecimiento se recupera por acá y entonces tienes una forma de L. Ahora, si nos vamos a crisis históricas, SARS, la fiebre, etc., me parece que son datos de China o de Estados Unidos, no recuerdo, pero hay cierto optimismo en que casi siempre la curva se parece más a la B. Pero aquí estamos hablando de un tema que le pega a todo el mundo y entonces, bueno, pues es L, B o U. Hay que ir viendo cuál de las tres curvas es la que termina siendo. En función de eso, en tu industria vas a tener que seguir una estrategia específica. No voy a entrar a detalle a esta tabla, se las dejo, pero en función de si el impacto es positivo o catastrófico y si la curva es en B, en U o en L, vas a tener que tomar distintas acciones. En general, en todas estas es pivotear tu negocio, en este es abandonar el mercado y en este es pues más optimizar, etcétera, ¿no? El centro Espinosa Iglesias te lo pone de manera más sencilla y te lo pone un poco en distintos sectores, ¿no? Entonces te pone reinventar la empresa, modificar modelo de negocios, asegurar continuidad o bien reestructurar la empresa, ¿no? Entonces el impacto en el modelo de negocio y reducción en la demanda del consumidor, y aquí te pone a distintas industrias. Supermercados pues les está yendo muy bien, ¿no? Ropa deportiva seguramente también bien, ¿no? Pero automóviles o artículos de lujo, etcétera, pues no tan bien, ¿no? Entonces esto es una matriz que en esencia dice lo mismo, ¿no? Son parte de las cosas que tendremos que ir monitoreando. Otra de las variables que hay que ver es la demanda, cómo va a cambiar, y esta lámina del Centro Espinosa Iglesias me parece muy reveladora. Tienes que enfocarte en qué impactos va a tener en salud, va a subir la telemedicina, salud mental, física, etcétera, ¿no? Comidas afuera se cae, alimentación sana sube, vivir cerca del trabajo, compra de automóviles baja, reuniones familiares sube, video y streaming. El viernes, por ejemplo, Facebook saca la competencia de Zoom. Gratuita, pero hasta 50 personas y sin límite de tiempo, por ejemplo. Entonces son ejemplos de cómo las empresas están haciendo pivotes. Uso de tecnología, pues esto se llega para quedarse. Finanzas, se va a hacer mucho ahorro. Pago sin contacto, más dinero digital. Y las compras, inversiones altas y ropa, pues se caen, ¿no? Elaborando en esto, encontré este análisis, este es de McKinsey & Company, es datos de Estados Unidos, pero la aportación de esta lámina es muy interesante porque te habla, ¿qué tanto va a crecer esto? Menos de 40% y más de 40% desde el coronavirus. Y luego te habla de qué tanta intención de usar estos cambios después de que acabe el aislamiento. Entonces, servicio a domicilio, por ejemplo, ha crecido 22%,
pero continuar usándolo solo el 38%. Es decir, el 38% de este 22% se mantendría, pero el resto no lo usaría. Oye, salud en línea, 40% ha crecido, pero 52% piensan seguirlo, ¿no? Lo más importante es lo que está sucediendo acá. Cambios acelerados. Telemedicina ha crecido 91% y la mitad piensan seguir, ¿no? Aprendizaje en línea, 63% y la mitad piensan seguir así. TikTok, ¿no? 41 y 58. Entonces, ahí te pone todo tipo, ¿no? Entrega a domicilio del supermercado, bueno, pues muchos están viendo esto como muy conveniente y 40% piensa seguir usándolo. Entonces les dejo la lámina para que hagan la reflexión y les pueda ayudar a ir pensando en reflexiones ya específicas a su industria. Y bueno, acá yo resumo algunos otros documentos, pero en esencia tienes en el martillo, bueno, pues ahorita tienes que actuar ahora. A nivel exterior te tienes que enfocar en profundidad y duración del aislamiento. A nivel interno, bueno, tu prioridad es proteger a tu personal y asegurar la continuidad del negocio. Y creo que todos ustedes han tomado algunas medidas al respecto. Ya en la danza, la intención es recuperar y el objetivo exterior va a ser la forma de recuperación en mi industria, cambios en hábitos de clientes, porque esto le va a pegar. Internamente ajustes para cuidar a tu personal, recuperar relevancia en el mercado, reactivar cadenas de suministros. En fin, hay toda una serie de puntos que vas a tener que empujar en tu industria, ¿no? Y en la nueva normalidad, adaptar tu negocio, ¿no? Externamente, cómo evolucionará la industria en específico. Ya vimos entretenimiento, por ejemplo, va a ser de las que más se van a tardar en recuperarse. O la turística, sobre todo viajes al extranjero, ¿no? Internamente, tu propuesta de valor, tus capacidades, tu forma de trabajo. Hay una frase que les pongo al final de la presentación de un analista de McKinsey que hace una reflexión muy poderosa de pensar sobre todo una nueva normalidad. No estén pensando ahorita en qué hago para cómo era antes. No, tienes que pensar qué hago para cómo va a ser después. Y el después es una nueva normalidad, no es lo que teníamos antes. Algunas estrategias para tus trabajadores. Esto viene de un documento del gobierno americano de estrategias que me parece muy útil, ¿no? Primero, distanciamiento físico, de ser posible trabajo desde casa, reestructurar responsabilidades para minimizar trabajos presenciales. Luego está el tema de barreras, colocar barreras físicas entre gente. Empieza a haber, ahí hubo en los supercitos, Coca-Cola está haciendo una mampara de acrílico entre el cajero y la gente, entonces pasas la comida o lo que sea por abajo, pero la mampara hace la función de careta, ¿no? En muchos restaurantes en Europa están empezando a poner estas mamparas para dividir mesas, ¿no? Luego, controles administrativos, redistribuir responsabilidades para minimizar contacto entre individuos, usar tecnología para facilitar comunicación. Y luego, protección, uso de cubrebocas, caretas, alcohol, etc. En el artículo de Puello, en este video de todo lo que están tomando en Asia, es impresionante, dura como 20 minutos, pero vale mucho la pena. Bueno, y ya para prácticamente terminar, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? El análisis Espinosa-Iglesias nos habla de hay que analizar primero la crisis de salud en el tema México, la crisis económica y la crisis social, ¿no? Entonces son pelotas, la salud le va a pegar a la economía le va a pegar al tema social y en particular en el tema social yo anticipo mucho el tema de inseguridad, ¿no? Entonces va a haber una nueva normalidad de globalización a más local, de eficiencia a resiliencia, de consumismo más a humanismo, del tema físico al tema digital, de trabajo a teletrabajo flexible, de educación a aprendizaje virtual, de individualismo a colaboración, renacimiento de la innovación. Siempre en las crisis hay un boom en innovación. Y redefinición del rol de las empresas y una mayor conciencia ambiental, ¿no? Entonces, y bueno, el nuevo futuro definitivamente va a tener nuevas regulaciones, va a tener contratos sociales renovados, sistema global rebalanceado, etcétera, etcétera. O sea, va a venir una serie de cambios en el mundo
Yo creo que temas como colaboración en salud y todo eso van a verse fortalecidos a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar nosotros? Bueno, nosotros desde septiembre estamos haciendo un curso de transformación personal de líderes. Lo vamos a lanzar en unos 2-3 meses y va a durar 9 semanas. Cada semana vamos a ir viendo uno de estos temas. Este se vuelve muy relevante ahora. ¿Cuál es tu misión en la vida ahora, tras el coronavirus? ¿Cómo reencontrar un balance en tu vida? ¿Qué hábitos tener para crecer realmente? ¿Cómo formas hábitos? Les voy a enseñar la mejor técnica en el mundo por 2 expertos en formación de hábitos. Y con eso acabas reorientado hacia una nueva etapa de tu vida, como líder, como ser humano. Luego de esto, esta reorientación te permite ser más productivo con orden sin estrés, días poderosos, cómo estructurar tu día para ser verdaderamente productivo. Hay toda una serie de técnicas que hacer al amanecer, que hacer al anochecer. Y luego cómo estar muy enfocado. Yo creo que muchos de ustedes ahorita se han cuestionado esto porque ha habido una disrupción en sus rutinas y de repente no sabemos cómo adaptarnos. Y los últimos 3 bloques es las técnicas que usan los mejores líderes del mundo para impactar muchísimo más, ¿no? Entonces, esta es una forma que les hago cuando descargan el PDF, les pregunto si les interesa esto y les voy a estar enviando información al respecto. Y la otra, como hemos visto, en función del nivel de afectación en tu industria, puede que requieras pivotear tu negocio. Entonces, acá esto lo voy a estar trabajando con 1 o 2 consultores expertos en negocios que me van a ir ayudando. Y vamos a hacer una modalidad así como de cursos y también de talleres. Todavía no tenemos definidos si grupales o individuales, o vamos a dar ambas opciones, para ir pivoteando tu negocio, ir paso a paso en algunas de las láminas que les he enseñado y muchísimas otras que tendrías que ir preguntándote acerca de acciones puntuales para hacer en tu negocio, monitorear a tu competencia, ver ciertos indicadores en otros países, luego indicadores nacionales, luego indicadores específicos de tu negocio que te ayuden a tomar la decisión de cómo ir pivoteando tu negocio. Bueno, entonces, y finalmente me gustaría cerrar con algunos temas ahí curiosos. Pivotes curiosos que, bueno, siempre un poco de humor ayuda, ¿no? En Japón alquilan apartamentos para quienes descansar de su pareja durante la cuarentena. Entonces, bueno, pues este es un pivote interesante de este departamento, ¿no? Este meme genial, ¿no? Le lavo la careta, entonces uno se adapta como puede, ¿no? Los viene, ahora te limpia la careta, ¿no? Pivotes creativos. Esto es en Jalapa. Este motel dice, sal de compras y regresa bañado a tu casa, ¿no? Entonces te limpiamos todo, el súper y eso. Te damos el súper, lo llevamos a la puerta de tu habitación y tú te bañas y llegas limpiecito a tu casa, ¿no? Y bueno, esta es la primera botella de vino que te llega y entra por tu buzón de correo y además logísticamente tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, pues el consumo, ¿no? El empaque puede ser una innovación, un pivote creativo, ¿no? Pivotes personales que nos motivan a dar más. Bueno, en las noticias ha estado Captain Tom, fue un ex militar, tiene 99 años, hizo un reto de camina con su caminadora en su calle y si daba 30 vueltas juntaba. Y ahorita ya lleva varios millones de dólares de gente que lo ven caminando y empieza a donar dinero para causas de salud. Y ahora no solo eso, ya se volvió el número 1 cantando una canción, no sé qué canción, pero ya está en el número 1 de las canciones más escuchadas en Reino Unido. Entonces, si una persona a sus 99 años es capaz de inspirar al mundo y de hacer acciones y de recopilar recursos para apoyar al mundo, ¿qué no podemos hacer cada uno de nosotros aquí presentes? Me parece que deja mucho que pensar. Y bueno, esta cantante de ópera, a mi hijo lo ha motivado enormemente a empezar a escuchar. Todos los días me pide que ponga ópera. Les voy a poner este video de 1 minuto. Se me hace genial. Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta que es muy top. Primero fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó en romántico. Todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en
otro Mozart sin igual, él se pasa paella bebiendo, mi madre todo el tiempo enferma, que yo siempre fui un infierno, pero al fin me fui a Viena con ayuda de penas en mi triste adolescencia. Que revista que sí compuse con solvencia, a los 20 años yo comienzo mi soltera. Qué mal, pero la música me salvó la vida entera, al igual que al gran James Rhodes, transformó mi sufrimiento de cardio y fue tan justo, la peor de las tragedias. Además me quedé solo, pues me dieron calabazas, pero eso no importó, porque compuse las sonatas más hermosas en la música de cámara, porque compuse también 9 sinfonías que son de mi repertorio, la noche de la corona que tú debes escuchar, perfecto, pero es un número especial. Este año toca celebrar a Ludwig van, compositor y director universal. No se me dejan de rodar las lágrimas siempre que lo escucho y me parece que siempre conviene dejarnos un buen sabor de boca. Los dejo con esta reflexión final. La clave para sobrevivir e incluso crecer es enfocarte en aceptar que el mundo ha cambiado, entender qué ha cambiado y por qué, y adaptarme al mundo que viene, no al mundo que era. Es parte de un artículo que escribió Victor Cheng, es consultor de McKinsey, pero esto que dice al final me parece genial y muy pertinente a lo que estamos tomando en esta época, lo que está sucediendo. Pues con eso cierro, les agradezco mucho. Les dejo aquí mis datos, la liga para descargar la presentación. A todos los que estén inscritos, la semana que entra les voy a mandar el video de lo que estoy grabando ahorita. Y